Sean todos muy bienvenidos a esta serie especial llamada 5 Rocas. Comenzamos hace una semana esta serie y es una serie que tenemos mucha expectativa de ella porque es un tiempo de cierre de año, es un tiempo importante para nosotros y queremos que tu cierre de año sea con fuerza. Queremos que tengas los recursos para enfrentar el cierre de este tiempo y el inicio del nuevo año. Esta serie especial está basada en ese momento en el cual David, guiado por Dios, toma 5 rocas lisas de un arroyo para enfrentarse a Goliat. ¿Qué vemos nosotros en esas 5 rocas? ¿Por qué se llama 5 rocas esta serie? Bueno, porque vemos en esas rocas los fundamentos, no para una, sino para muchas de las batallas que enfrentaremos en esta vida. ¿Sabes? David tomó 5 rocas y utilizó una, pero en su vida no solamente iba a enfrentar a Goliat, iba a enfrentar muchas otras batallas, iba a enfrentar muchos otros retos, y estas piedras que no usó tienen un significado especial. Dios nos da fundamentos para enfrentarnos a cada batalla en la vida. Quizá hoy estamos enfrentando un Goliat, pero mañana enfrentaremos un Saúl, después enfrentaremos quizá un Absalón, después enfrentaremos batallas terribles y no sé qué es lo que depara el futuro para cada uno de nosotros, pero sí sé que los fundamentos que Dios nos da, las rocas que Dios nos da, nos dan el soporte y nos dan la claridad para enfrentarnos a cualquier situación. La semana pasada comenzamos con esta serie y queremos impulsarte a colectar estas rocas. Queremos impulsarte a atesorar estas rocas y a usarlas dentro de los momentos de lucha contra la adversidad, contra tu propia carne o contra el enemigo. La semana pasada hablamos de la roca 1, poder para caminar con Dios. Ya puedes ver esta sesión en YouTube, puedes volver a revivir esto. Y hoy vamos a hablar sobre la roca número 2, poder para permanecer. Ese es el título de hoy y me gustaría que lo compartieras con quienes están a tu lado. Diles: amigos, todos necesitamos poder para permanecer. Poder para permanecer. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículos 38 y 40, no lo busques, solamente lo estoy citando. Dice ahí que Saúl vistió a David con su armadura, le dio su espada, pero David rechazó la armadura, rechazó la espada, tomó su vara, tomó su bolsa de pastor y fue al arroyo y colectó esas 5 piedras. Y la pregunta en mi mente cuando vi este pasaje fue: ¿por qué confiaba más en rocas que en armaduras? ¿Por qué? ¿Sabes? David confiaba más en rocas que en armaduras porque las habilidades, entre paréntesis, armaduras, son traicioneras a la hora de enfrentarnos con la adversidad. Pero los fundamentos, entre paréntesis, las rocas, son fieles y son firmes y proporcionan, en medio de la contrariedad, proporcionan un claro sentido de dirección, proporcionan valor, y nuestras vidas pueden fortalecerse al tener esas rocas, esos fundamentos con nosotros. Bienvenidos una vez más. Vamos a introducirnos a la sesión del día de hoy. Mira, hay momentos, y yo creo que en esto nos vamos a identificar muchos de los que estamos aquí. Hay momentos que parecen interminables. Son momentos, sí, pero parecen interminables. Son momentos que parecen interminables en los cuales nos hemos quedado
ya por mucho tiempo. Y eso, amigos, hace que nosotros consideremos la idea de renunciar a todo. Cuando nos quedamos atorados en un momento y ese momento no termina, nos lleva a la mentalidad de renunciar. Hay etapas en nuestras vidas en las cuales parece que estamos tan lejos de cómo empezamos y parece que estamos al mismo tiempo tan lejos de la meta final. Y nos sentimos tan en medio, atorados en medio, tan estáticos, que estamos a punto de abandonar algunas cosas importantes. Quizás si tú te sientes así en este día, te voy a pedir que seas muy sincero, te voy a pedir que lo pienses, que lo medites. Y si te encuentras en un momento interminable donde te sientes con ganas de renunciar, si te sientes en uno de estos espacios tan terribles como estar atrapado en medio, tan lejos del inicio, tan lejos del final, atorado sin poder avanzar, y eso te está llevando a querer abandonar tu casa, tu matrimonio, tu fe, tus principios. Si te sientes así, quiero alentarte el día de hoy porque quiero alentarte porque la actitud de estos tiempos ante la presión y ante la adversidad es la siguiente. Hoy en nuestros días es más fácil abandonar que permanecer, y para muchos es mejor irse si las cosas no marchan como ellos quieren. No sé si tú te sientes así en este tiempo. La respuesta moderna para la vida, para solucionar cosas en la vida, ahora suele ser: deja lo que te incomoda y sigue adelante. Si tu matrimonio tiene problemas, si tienes problemas en tu trabajo, si tienes problemas en la iglesia, si las cosas que estás pasando no te gustan, si las relaciones que estás desarrollando en este momento no te gustan, si las personas te molestan, si otros se oponen a tus gustos o a tus maneras de pensar, tienes el permiso en este tiempo de irte, de abandonar, de salir de ahí y de cambiar de ese ambiente, entre comillas, tóxico en el cual estás viviendo. Pero sabes, la palabra de Dios mantiene un criterio distinto. La palabra de Dios genera en nosotros un valor hermoso que, aunque resulta difícil de mantener, nos conduce a una profunda satisfacción y a una gran recompensa. Y me refiero al poder para permanecer. La Biblia nos habla sobre el poder de permanecer. No estoy hablando que te quedes en medio de una situación de abuso. No estoy hablando que te quedes en medio de una situación donde tu persona está en peligro. No me refiero a eso. Pero hoy muchos de nosotros huimos de presiones tan simples como que nos pidan que trabajemos, que seamos puntuales, como que nos pidan que cumplamos con ciertas responsabilidades. Hoy muchos de nosotros huimos ante las adversidades, huimos y nos escondemos en las fallas de otros para justificar la huida de nuestro corazón. ¿Sabes? Perseverancia a largo plazo que nos haga mantener el rumbo es necesario en este tiempo. Tristemente hay mucha gente que no tiene nada en qué perseverar. Hay mucha gente que no tiene nada a qué ser fiel, ni principios ni Dios al cual aferrarse. Y es muy triste vivir así. Otras personas quizá han perdido de vista las cosas o las causas a las cuales deberían ser fieles, en las cuales deberían aplicar el poder para permanecer. Mucha gente ha perdido de vista a su propia familia, han perdido de vista sus valores, sus ideales e incluso sus sueños, y están a punto de renunciar porque ya tenemos mucho en este momento que parece interminable, que nos ha desgastado la fe,
que nos ha desgastado la paciencia, que nos ha desgastado económicamente y que nos ha desgastado emocionalmente, quizá por la pérdida por la que hemos atravesado. Incluso algunas personas han perdido de vista la palabra de Dios, la obra que Dios ha hecho en sus vidas, el favor de Dios que ya habían probado antes, e incluso, por muy extraño que parezca, han perdido de vista a Dios y han dejado de perseverar en Él y de ser fieles. Hoy quiero animarte. Hoy quiero animarte porque esto le pasó al ejército de Israel. Esto le pasó al ejército de Israel cuando se enfrentó a Goliat. Voy a estar relacionándome a ese momento de David. Mira, muchos de ellos sentían que estaban en ese interminable loop, en ese interminable momento donde este gigante venía, los amenazaba, los humillaba, los desafiaba y ellos no podían responder. La Biblia dice que durante 40 días sucedió esto. Imagínate estar en ese momento, estar en el día 23, día 24. Hoy estamos en la semana 34 transmitiendo online nosotros. Y parece que día y noche esta pandemia y este tiempo nos desafía, aparte de nuestros propios retos que estamos enfrentando cada quien en casa. Ellos, el ejército de Israel, ya sentían esa horrible sensación de estar atrapado en medio. Nada era como al principio y el final se veía totalmente desfavorable, totalmente desalentador. Como ya lo dije antes, como lo dije hace un momento, sabes, hay etapas en las cuales parece que estamos tan lejos del inicio y tan lejos del final, tan en medio, tan estáticos, que estamos a punto de abandonar. Quizá te sientes como los discípulos. Voy del ejército de Israel a los discípulos de Jesús, porque no importa qué tan cerca de Jesús estés, puedes llegar a sentirte que estás atrapado en medio de una tormenta, perdiendo la fe a la mitad de un lago que parece interminable. Y quiero alentarte con esto el día de hoy. Quizá lo más grande que hagas al estar en medio de un tiempo adverso sea quedarte en tu lugar. Quedarte en tu lugar, esperar a Jesús y ver cómo Él obra a favor de tu vida. Fíjate bien lo que pasa en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 27. Quiero que por favor lo ubiques y por favor lo leas junto conmigo en tu casa. Mateo 14, del 22 al 27. Dice: enseguida, este es el contexto de lo que quiero hablar, pero tengo que leerlo desde ahí para que entendamos todo. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y les pidió que se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. Todos necesitamos un momento así, ¿no crees? Un momento de retiro. Pero mientras tanto, el versículo 24 dice: la barca ya estaba a la mitad del lago. Atención con esa palabra. La barca ya estaba a la mitad, lejos de la orilla de donde zarpó, lejos del destino al cual tenía que llegar. Atención, estaba en medio del lago. 2, estaba siendo azotada por las olas. Y número 3, tenían el viento en contra. ¿Quién se ha sentido así? ¿Podrías dejar saber si te has sentido así, con una manita, con una carita así como sufriendo, diciendo: sí, ¿sabes qué? Yo me he sentido así, en medio de una situación, con las olas golpeándome y con el viento en contra. Versículo 26, me encanta esto. Pero ya cerca del amanecer,
Jesús fue hacia ellos. Wow. Alguien necesita oír esta palabra y saber que Jesús está en camino hacia ti. Alguien necesita oír esta mañana que Jesús está caminando hacia ti. Tú no lo ves. Tú lo único que ves es que estás en medio de una situación. Lo único que ves son las olas golpeándote. Lo único que ves es que tienes el viento en contra, pero no ves que Jesús ya viene, que Jesús está de camino hacia ti, caminando sobre la inestabilidad que a ti te da miedo, caminando sobre las aguas. Dice, Jesús venía. Versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron. Claro, ya estaban asustados, llenos de miedo, y gritaron: un fantasma. Versículo 27, y por favor, escucha esto con tu corazón, que el Espíritu Santo haga resonar estas palabras sobre tu vida. Pero enseguida, cuando Jesús los vio llenos de miedo, cuando Jesús los vio asustados, Jesús habló y les dijo: ánimo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, estoy aquí, estoy con ustedes. Me encanta este pasaje, me encanta este pasaje, porque seguramente en el momento de la tormenta, seguramente mientras ellos estaban solos, solamente tenían dos cosas en su mente: permanecer en el lugar, llegar al otro lado, porque Jesús así lo había dicho. Seguramente eso era lo único que los sostenía en medio de ese momento tan complicado. Es que Él dijo que nos alcanzaría, Él dijo que vendría. Se asustaron, sí, se desesperaron demasiado, entraron en pánico, claro que entraron en pánico, pero permanecieron justo donde Jesús les dijo que permanecieran, esperándolo, ahí en medio del lago, con las olas golpeando, con el viento en contra, pero poniendo en acción el poder para permanecer. Poniendo en acción el poder para permanecer. El poder para permanecer, amigos, es una roca que Dios nos da. Es un fundamento que Dios le pone a nuestras vidas. Es uno de los temas más importantes en la vida de un cristiano. Es el fundamento que nos arraiga a la verdad. Es una capacidad que nos habilita para saber esperar. Hoy quiero compartir 3 ideas que se desprenden de este texto y se desprenden de este tema. Número 1, si estás tomando notas, número 1, necesitamos poder para permanecer firmes en medio de la tensión, en medio de los momentos tan tensos como los que estamos viviendo en general, o como los que tú estás viviendo de una forma personal, que no tiene nada que ver con la pandemia, con el miedo a la pandemia, con la enfermedad, con la pérdida. Quizá tú tienes tus propias luchas más allá de eso. Sin embargo, hoy necesitas poder para permanecer en medio de la tensión. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la capacidad de permanecer firmes en la misión, de permanecer claros en la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Jesús les dijo a los discípulos: voy a llegar, yo los voy a ver del otro lado, yo los voy a ver allá. Así que cuando empezó esa tormenta que los atascó en medio del lago, cuando las olas empezaron a golpear, cuando el viento era tan contrario que no podían avanzar, ellos tenían en mente una cosa: en medio de esta tensión vamos a permanecer. Vamos a permanecer aquí. Estamos asustados. ¿Se vale asustarse en medio de la tormenta? Claro. ¿Se vale paniquearse en medio de momentos como este? Claro. Pero lo que no se vale es salirse de la barca, tirarse al lago, ¿sí? Olvidarse de la fe, dejar a un lado las palabras de Jesús. Eso no se vale. Ellos permanecieron en la misión, en la visión que Jesús puso en su corazón. David lo hizo también. David lo hizo. La semana pasada les dije, David era el hombre más acompañado en ese campamento frente a Goliat. Todos los miles de soldados estaban solos, sin la presencia de Dios, pero David entró caminando en la presencia de Dios a ese campamento para enfrentar a Goliat. ¿Y sabes qué? Pararse frente a Goliat, verlo a los ojos, sentirse en tanta desventaja,
ver su cuerpo y ver el cuerpo de Goliat, sentir que tu padre no está contigo, que tus hermanos no están contigo. Imagínate el interminable momento para David, viendo su vara contra la espada y la lanza de Goliat. Imagínate ese momento, en medio de ese momento. A lo mejor fueron minutos, pero quizá fueron eternos en la mente de David, hasta que él resolvió algo: si entré aquí caminando con el Señor, entonces voy a permanecer en el Señor, voy a permanecer en Él, voy a arraigarme en Él. Y entonces de su boca salen las palabras para responderle a Goliat y decirle: hoy te voy a vencer, te voy a matar, me voy a parar sobre tu cuerpo y voy a dar los cuerpos de tu ejército a los animales y a las bestias del campo, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Increíble ese momento. Tú y yo necesitamos poder para permanecer firmes en medio de la tensión. ¿Sabes qué? Hemos oído mucho en estos días sobre el poder del empuje. El poder del empuje. El poder del empuje dice: trabaja duro, maximiza tu tiempo, haz tu trabajo y trasciende, genera empuje de un lado a otro y vas a avanzar. Suena muy bien. Y mira, el empuje es genial. En lo personal me encanta tener empuje. En lo personal me gusta trabajar con gente que tiene empuje. En lo personal creo en esto. Pero cuando veo la Biblia y cuando veo estos pasajes de los que estoy hablando, ni a los discípulos ni a David les sirvió de mucho el empuje en esos momentos de tensión. Tuvieron que caminar en la presencia de Dios, tuvieron que permanecer en la presencia de Dios. Y quizá dirás con mucha razón: Carlos, muchos de los logros más importantes en la vida, en el mundo, ocurrieron gracias al empuje de algunas personas. Y tienes razón. El empuje hizo posibles muchas cosas, pero el empuje no lo es todo. El empuje no lo es todo. No en la Biblia, no en la palabra de Dios. Aunque es importante, déjame te explico algo. El empuje es como un sprint. ¿Cuántos saben lo que es un sprint? Una carrera corta y rápida. El empuje es como un sprint que debemos hacer en algún momento de nuestra vida. A mí me encanta pensar, por ejemplo, en este momento en Usain Bolt. ¿Cuántos de ustedes conocen a Usain Bolt? El hombre más rápido sobre la tierra. No sé si lo sea todavía ahora, pero ha sido uno de los hombres más veloces sobre la faz de la tierra. Déjame te digo este secreto, por si no lo habías visto, de Usain Bolt. Usain Bolt se prepara por años para correr segundos. ¿Está conmigo? Usain Bolt se prepara por años para correr segundos. Pero nosotros como cristianos queremos prepararnos segundos para correr años. Así no funciona. Y quizá no eres cristiano, quizás estás aquí conectado escuchando este mensaje. Déjame decirte algo, amigo. La vida no funciona así. No podemos prepararnos unos segundos para correr años. Al contrario, la vida no es una carrera de sprints. La vida es la maratón. La vida es la maratón. El empuje puede parecer un gran éxito, pero la Biblia nos muestra un diferente tipo de éxito que se llama el poder de permanecer. El poder de permanecer. Eugene Peterson, déjame decirte quién fue. Vivió de 1932 al 2018. Fue un ministro, erudito, teólogo, autor y poeta en los Estados Unidos. Escribió más de 35 libros y escribió la versión del mensaje de la Biblia. Con su conocimiento de los lenguajes bíblicos, hizo una actualización al lenguaje moderno en la Biblia. Un trabajo increíble, una vida increíble. Eugene Peterson. Y Eugene Peterson le llama al poder de permanecer de esta manera. Él dice: el poder para permanecer es una larga obediencia en la misma dirección. Una larga obediencia
en la misma dirección. Increíble descripción. No necesito correr para obedecer a Dios. Necesito mantener una larga obediencia en la misma dirección. Quizá hoy no me resulta, quizá en 15 días no me resulta, quizá en 30 días no me resulta, quizá en un año empiezo a ver frutos, quizá en 2 años empiezo a ver cosechas, quizá en 3 años empiezo a ver la gloria de Dios. Pero el poder para permanecer es esa larga obediencia en la misma dirección. Me voy a mantener orando, me voy a mantener congregando, me voy a mantener siendo fiel a mi esposa, me voy a mantener siendo fiel a la iglesia, me voy a mantener generando buenas amistades, me voy a mantener en comunión con mis hijos. Quizá no veo resultados pronto, me voy a mantener perdonando, quizá no veo resultados pronto, pero una larga obediencia en la misma dirección se va a convertir en el poder para permanecer que necesito en medio de esta vida. Mira, podemos ser hombres muy trabajadores, podemos ser propietarios de negocios, buenos esposos, buenos padres, buenos cristianos, etcétera. Pero no es la ética de trabajo, no es la profesión de la fe la que nos va a llevar al éxito bíblico. Será la consistencia y tener la roca del poder para permanecer lo que nos va a llevar más allá de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Me encanta lo que dice la Biblia en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Romanos 8:37, me encanta cómo dice: en medio. Si puedes decir conmigo esta palabra, en medio de la pandemia, en medio de la situación complicada que traigo en mi matrimonio, en medio de esta situación que me tiene tan devastado, en medio, dice Romanos 8:37, de todos nuestros problemas, estamos seguros que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, nos dará la victoria absoluta. Wow. En segundo lugar, amigos, necesitamos poder para permanecer leales en la verdad. Nos surge porque el poder para ser leales a la verdad nos da la capacidad de permanecer firmes ante la realidad. Nos da la capacidad de permanecer firmes ante la realidad. David lo vivió. David se mantuvo fiel a lo que Dios había hablado y había hecho en su vida, y eso lo mantuvo firme ante la terrible realidad de Goliat y lo ayudó a atravesar esa realidad. El poder de permanecer es saber adherirse a lo que verdaderamente importa y permanecer fiel a ello a largo plazo. Sabes, el poder de permanecer es adherirnos a la palabra, adherirnos a la verdad, caminar en la palabra de Dios, caminar en lo que Él ha establecido, a pesar de que parezca el día de hoy que es pasado de moda, parece que va en contra de lo que todos piensan, parece que no está funcionando, pero yo voy a adherirme a lo que importa y a permanecer fiel a ello a largo plazo. Quedarse ahí, permanecer es lo mejor que haremos en determinados momentos de la vida. Quedarse ahí en el matrimonio, quedarse ahí en el matrimonio cuando parece que no funciona, quedarse ahí en el negocio cuando parece que se está viniendo abajo, quedarse ahí en la comunidad con los amigos, quedarse en la iglesia, quedarse en las promesas que hemos hecho, quedarse en la visión que Dios ha traído para nuestras vidas. Aunque sé y estoy consciente que nuestra realidad es muy diferente ahora a hace muchos años, hay una cosa que no ha cambiado. Y esa cosa que no ha cambiado es la capacidad de saber lo que importa y permanecer fiel en ello a largo plazo. Eso no ha cambiado. No importa que seas un millennial, no importa que seas generación X, esto no cambia en tu vida. No importa que tengas 13 años o 43 años, esto es un principio. La capacidad de saber qué es lo que importa
y permanecer fiel en ello a largo plazo. David lo hizo, Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron. Tú y yo podemos hacerlo el día de hoy. El poder para permanecer es un esfuerzo hoy que será multiplicado por el tiempo en el futuro. Hoy, el esfuerzo es hoy. Hoy es cuando hay que permanecer. Hoy cuando está la tormenta. Hoy cuando están las olas en contra. Hoy cuando todo parece contrario. Hoy es el momento. Y si hoy permanecemos, el futuro multiplicará eso en nuestras vidas. Dios lo hará para nuestro futuro. Podemos dar lo mejor de nosotros en un esfuerzo de empuje, pero después de un corto tiempo corremos el riesgo de quemarnos y abandonar. Pero también podemos trabajar duro, respetar los principios de Dios, permanecer incluso cuando las cosas no son fáciles. Y el efecto de eso, el impacto de eso sobre nuestra vida y sobre nuestras generaciones será a largo plazo. Amigos, el poder de permanecer aplica en las batallas más fuertes. El poder de permanecer aplica en las cosas más simples de la vida. El poder de permanecer aplica en los negocios, en el ministerio, en las relaciones. Fíjate lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, el que es fiel y leal a la verdad, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que Él nos ha dado tenemos conciencia que le pertenecemos a Dios. El Salmo 94:19 dice otra vez: en medio de mis angustias, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo, tú me diste alegría. En medio, si te sientes en medio, Dios está de camino hacia ti. Si te sientes en medio de tus angustias y de tus grandes preocupaciones, el Señor traerá consuelo y traerá alegría a tu vida. Tercer punto y último: necesitamos poder para permanecer esperando que Jesús llegue. Necesitamos poder para permanecer esperando que Jesús llegue, lo cual nos dará la capacidad de ver lo que Él hará a nuestro favor. David tuvo la capacidad de esperar el momento en que Dios le dijera: no uses la armadura, ve y toma esas rocas, ponlas en tu bolsa y preséntate delante del gigante. Los discípulos batallaron, pero esperaron a Jesús. Tú y yo podemos hacerlo el día de hoy. Podemos hacerlo el día de hoy. Dice la Biblia en Juan 15:7: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y será hecho. ¿Cuántas oraciones no contestadas hay en nuestras vidas? Muchas. Porque no nos falta oración, pero sí nos falta poder para permanecer. Cuando permanecemos, Dios responde. Cuando permanecemos, Dios está dispuesto a responder. Cuando permanecemos, nuestra vida de oración es más efectiva. Quiero que vayamos al libro de Job, que más bien que recordemos a Job. Job, ¿recuerdas? Perdió todo. Job no tuvo el poder de retener absolutamente nada. Job no tuvo el poder de retener a sus hijos, no tuvo el poder de retener sus riquezas, no tuvo el poder de retener absolutamente nada. Pero Job tuvo el poder para permanecer. Aun cuando su esposa le dijo: estamos en la ruina, lo hemos perdido todo, ni yo te quiero. Bueno, eso no lo dijo, pero implícito estaba, porque le dijo: maldice a Dios y muérete. Imagínate, te querrá tu esposa si te dice eso. Job, repito, no tuvo el poder de retener nada de lo que tenía, pero tuvo el poder para permanecer en su lugar. Y finalmente vio la gloria de Dios y vio toda su pérdida restituida de una forma acrecentada.
No tengas temor cuando estás en medio. No tengas temor cuando no puedes retener ciertas cosas, cuando no puedes retener la vida de un ser querido, cuando no puedes retener las pérdidas de tu negocio, cuando no puedes retener las cosas que están pasando a tu alrededor. Ok, no puedes retenerlas, pero puedes permanecer. No puedes retenerlas, pero puedes aferrarte al Señor. Y Job, dice la Biblia, que vio la gloria de Dios y vio toda su pérdida restituida de una forma acrecentada. Hay un texto en Job 6:10 que dice: jamás he desobedecido a Dios. Ese es el consuelo que me queda en medio de mi dolor. Oye, se oye muy presuntuoso esto. Se oye muy sangrón que alguien venga y me diga: jamás he desobedecido a Dios. Pero si Job viene y me lo dice, y yo veo que no pudo retener nada, pero permaneció en Dios. No fue perfecto, se equivocó en algunos pensamientos, se equivocó en algunas palabras, pero permaneció y recibió lo que el Señor tenía planeado para él. Tú y yo, quizá lo más grande que hagamos en medio de este tiempo sea permanecer en nuestro lugar. ¿Has perdido cosas? Hay cosas que no has podido retener. No eres el único. No eres el único. Quizá lo más grande que hagas al estar en medio de un tiempo adverso sea quedarte en tu lugar, esperar a Jesús y deleitarte en verlo obrar a tu favor. Jesús está viniendo hacia ti. Jesús está viniendo hacia ti. Y quizá la buena noticia que el día de hoy necesitas oír es esta: Jesús está viniendo hacia ti. Los discípulos no lo veían, estaban a la mitad del lago, azotados por las olas, con el viento en contra. Sin embargo, cerca del amanecer, Jesús venía hacia ellos. Jesús venía hacia ellos, caminando en la inestabilidad del agua. Es decir, Jesús viene mostrándote que esta situación a él no le mueve, que esta situación a él no le da miedo, y viene para encontrarse contigo en medio del lago, en medio de la situación, en medio de tu circunstancia. Necesitas oírlo, necesitas oír a Jesús hoy diciéndote: ánimo, ten ánimo, yo soy el que soy. No tengas miedo, estoy llegando hacia ti en este tiempo. ¿Sabes? El poder del empuje puede traer un éxito rápido, pero el poder de permanecer construye un legado para nuestras futuras generaciones. Amigos, pertenecer a Dios nos da el poder de permanecer en Dios. Pertenecer a Dios nos da el poder de permanecer en Dios. Pertenecer a su reino nos da el poder de permanecer en todo tiempo. Juan 15, versículos 4 y 5: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Me encanta este tema, porque sabes que hemos sido llamados a tomar una segunda roca el día de hoy. Poder para permanecer. ¿Por qué no oramos para concluir este tiempo? Padre, gracias por este día. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que vengas en esta hora, llenes este lugar donde estamos compartiendo y llenes cada lugar a donde estamos llegando. Te pido, Señor, que hoy los corazones de cada persona que está escuchando este mensaje
sean alentados por lo que tú hiciste en tu palabra a favor de David, a favor de tus discípulos, y por lo que puedes hacer a favor de nosotros. Todos aquellos que están en medio, que se sienten en medio de una situación tan dura y tan difícil. Todos aquellos que se sienten golpeados por las olas y con el viento en contra. Quiero invitarles a que levanten sus manos al cielo y le digamos juntos al Señor: aumenta nuestra fe para saber que tú vienes de camino a nosotros. No estamos solos en medio de este lago, no estamos solos en medio de esta circunstancia, no estamos solos en medio de este tiempo. Estás viniendo a nosotros, estás encontrándote con nosotros, estás a punto de encontrarte con nosotros. Quizá algunos ya los has encontrado, pero quizá otros hoy es su día en el cual van a rendir a ti su vida, su corazón, su historia. Gracias, Jesús, por venir a nosotros. Gracias por mostrarnos que tú puedes caminar sobre estos tiempos de inestabilidad y puedes hacernos caminar a nosotros también. Como Pedro te dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. En ese mismo pasaje, ¿por qué no le dices el día de hoy: Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? En el nombre de Jesús.